Imagínate que la simple elección de un vestido pudiera condenarte a arder viva en pocos segundos. Piensa en un cosmético tan lujoso que prometía una piel de porcelana radiante, mientras te envenenaba lentamente desde la primera caricia sobre la mejilla. Visualiza a las mujeres más influyentes de su época cortando su propia respiración, aplastando costillas y moviendo de sitio los órganos, todo para caber en un ideal imposible. Ahora, quédate conmigo, porque en los próximos minutos vas a descubrir cómo la moda, ese espejo brillante de deseo y estatus, escondía tras sus sedas y perfumes un filo letal. 10 tendencias asesinas que desfilaron por los salones de la historia. 10 advertencias que quizá sigan susurrando al fondo de nuestro armario moderno. ¿Te atreves a mirar entre las costuras? Respira hondo, pero no demasiado fuerte. Algunas de nuestras protagonistas murieron precisamente por eso. Cuenta la leyenda que el primer ser humano que admiró su reflejo ya soñaba con pulirlo. Bastó una superficie quieta de agua para hacerse consciente de la propia imagen, y con ella nació la pregunta que aún nos persigue: ¿cómo me ven los demás? A lo largo de los siglos, esa curiosidad inocente se transformó en obsesión, y la obsesión, como toda pasión desbordada, cobró víctimas. Cuando hojeamos un manual de etiqueta del Renacimiento o una crónica de sociedad victoriana, descubrimos una galería de apariencias deslumbrantes sostenidas por engranajes de dolor, riesgo e incluso muerte. Comencemos nuestro desfile sin pasarela, iluminado solo por la tenue luz de las velas en un gran salón de Londres de 1861. Allí, Mary Miles, institutriz de buena familia, ajusta la enorme jaula de acero de su nueva crinolina, un armazón circular destinado a inflar su falda hasta alcanzar casi 2 metros de diámetro. Esa amplitud simboliza virtud. Cuanto más imposible resulte acercarse físicamente a la dama, más intacta se presume su pureza. Pero la realidad es menos etérea. Los aros metálicos chocan contra candelabros y hogueras domésticas. Las telas de algodón, impregnadas de almidón inflamable, se encienden al primer contacto con una chispa. Las crónicas de la época hablan de centenares de mujeres convertidas en antorchas vivientes. En mayo de aquel año, la propia Mary, nombre que rescato de una nota necrológica real, se inclinó para avivar el fuego. Su falda tocó la lumbre, y antes de que la familia reaccionara, la crinolina actuó como chimenea invertida. El aire subió con violencia, avivó las llamas y Mary quedó irreconocible en cuestión de minutos. No fue un caso aislado. El periódico The Times calculaba una media de 3 muertes semanales solo en Inglaterra. Si el fuego era enemigo declarado, la moda no temía invitarlo a la fiesta. Avancemos unas décadas atrás y crucemos el canal hasta la corte francesa de Luis XV. Allí reinaba el Blanc de Plomb, un polvo facial de plomo que otorgaba a las damas el ansiado cutis lechoso. Las partículas tóxicas, sin embargo, penetraban la piel, viajaban por la sangre y desencadenaban parálisis, caída de cabello, abortos espontáneos y locura. Los galenos hablaban de envenenamiento pianístico, pues los dedos temblaban sobre el clavecín como marionetas rotas. Madame de Pompadour confesaba en cartas a su hermano que la blancura perfecta tenía precio en migrañas insoportables. Imagina la ironía. Mientras los cortesanos alababan su frescura, la favorita del rey perdía el apetito y la visión periférica. Cuando murió, a los 42 años, la autopsia describió huesos suaves como cera. Saltemos al lejano oriente, donde la belleza tomaba forma de loto. Durante 1000 años, en China, la tradición de vendar los pies comenzó con una bailarina imperial y terminó atrapando a millones de niñas de familias de todas las clases. El proceso empezaba alrededor de los 5 años. Los dedos se doblaban bajo la planta y se retenían con vendas de seda que se apretaban cada noche un poco más,
hasta fracturar los metatarsos y comprimirlos contra el talón. El resultado debía medir apenas 7 centímetros. El célebre loto dorado. Quien lo poseía caminaba con un bamboleo considerado exquisitamente erótico. Pero ese vaivén se debía a huesos rotos, heridas infectadas y necrosis que desprendía olores dulzones de gangrena. Los médicos misioneros de finales del 19, horrorizados, comparaban los vendajes ensangrentados con capullos de mariposa empapados en carmín. Aún hoy, arqueólogos desentierran zapatos diminutos que parecen hechos para muñecas, recordatorio de que la admiración masculina podía caber en la palma de la mano, junto con el dolor femenino. Volvamos a Occidente, esta vez a los salones de la burguesía parisina de 1840, donde las damas compiten por lucir los verdes más intensos jamás vistos. El secreto es el verde de París, pigmento de arseniato de cobre. Su tono, entre esmeralda y veneno, tiñe vestidos, abanicos, flores artificiales para el cabello y papel pintado para los nuevos pisos haussmannianos. Cuando la bailarina Can-Can Louison-Moreau gira sobre el escenario, su falda de volantes verdes desprende polvo tóxico que inhalan espectadores y compañeros de reparto. Al finalizar la función, Louison tose sangre en el camerino. Un año después muere de consunción, término vago que oculta la brutal verdad. El arsénico corroe vasos sanguíneos y provoca hemorragias internas. Mientras tanto, las damas continúan enviando cartas perfumadas en papelería verde, ignorando que cada trazo de tinta libera un halo asesino. Hagamos una pausa, solo conceptual. El relato sigue respirando, para escuchar los murmullos de las costureras en un taller londinense de Savile Row. Los sastres, envueltos en vapores de mercurio empleados para curtir fieltro, fabrican sombreros de copa. El metal líquido penetra por la piel, sube al cerebro y produce temblores, alucinaciones y personalidad irascible. De allí nace la expresión «loco como un sombrerero», inmortalizada por Lewis Carroll. Los trabajadores pierden dientes y coordinación motora, pero la alta sociedad sigue alzando el sombrero con elegancia, sin imaginar que bajo su ala late una mina química. De la penumbra industrial, saltemos al amanecer de la radioactividad, principios del siglo XX. El descubrimiento del radio fascina al mundo. Se le atribuyen propiedades casi mágicas. Las firmas cosméticas lanzan cremas fosforescentes que revitalizan la tez. Un anuncio promete: despierte su piel con el brillo de la nueva ciencia. Las consumidoras duermen con la crema brillante extendida como mascarilla de luciérnaga. Al cabo de unos meses aparecen úlceras bucales, necrosis mandibular, la tristemente célebre mandíbula de radio y cáncer de hueso. Marie Curie, descubridora del elemento, advirtió de su peligro demasiado tarde. Ya había mujeres que besaban sus hijos con labios impregnados en bálsamo radiactivo, sin saber que transmitían la enfermedad con cada caricia. Pero la moda no se limitaba a matar lentamente, a veces lo hacía de un tirón. Retrocedamos a la Italia renacentista, cuna de los zoccoli y más tarde de las chopines, plataformas de madera y corcho que elevaban a la dama hasta medio metro sobre el suelo fangoso de Venecia. Pasear del brazo de un sirviente resultaba imprescindible para mantener el equilibrio. Sin esa asistencia, una caída desde semejante altura podía fracturar tobillos y cuello. Documentos judiciales de 1530 relatan la muerte de la joven Isabetta Grimani, cuyo chopán se partió en pleno desfile nupcial. El peso de su traje bordado arrastró el cuerpo hacia adelante y el impacto contra los adoquines fue fulminante. Sin embargo, la tendencia persistió casi 2 siglos, adornada con bordados de oro cuanto más alta y peligrosa se volvía. Mientras tanto, en los salones iluminados por lámparas de gas a finales del 19, los ojos femeninos debían brillar con una chispa melancólica.
Para conseguirla se usaban gotas de belladona, extracto de una planta que paraliza el músculo ciliar, agranda la pupila y confiere una mirada de cierva. El efecto colateral: visión borrosa, dolores de cabeza, taquicardia y, en dosis repetidas, ceguera permanente. Se cuenta que la condesa italiana Virginia Oldoini, célebre por sus retratos fotográficos, necesitaba ayuda incluso para firmar cartas tras años de usar las gotas. Veía el mundo como a través de un caleidoscopio empañado. Y todavía nos queda el rey absoluto de los tormentos estéticos, el corsé. Inventado en el siglo XVI, perfeccionado con ballenas de acero en la era victoriana, llevado al extremo por la ideal de la cintura de avispa. Los manuales de modista recomendaban comenzar desde la adolescencia y reducir paulatinamente la circunferencia, cada mes 1 centímetro menos. La modelo francesa Ethel Granger alcanzó en 1929 una cintura de 33 centímetros, el tamaño de un tarro de mermelada, tras más de 10 años de corsetería constante. Los médicos informaban de atrofia muscular, desplazamiento de hígado y riñones e incluso fracturas costales. Muchas mujeres, incapaces de respirar con diafragma, desarrollaban neumonías mortales al menor resfriado. Pero la prensa susurraba: nada igual a la sensual curva de un torso encorsetado. Imagina, oyente, el sonido del cordón deslizándose por los ojales metálicos, ajustándose con cada exhalación contenida, hasta que la carne late contra el acero. Una exhalación más y la sangre deja de llegar al cerebro. Aún así, la dama sonríe, pues la moda no admite desmayos. Quien se desploma demuestra falta de temple. Mientras recorremos estas escenas, telas que arden, pigmentos que envenenan, plataformas que se quiebran, costillas que ceden, surge una pregunta incómoda. ¿Cuánto dolor estamos dispuestos a soportar por la promesa de belleza? Quizá pienses que hemos superado aquella barbarie, pero basta abrir la red social de turno para ver cuerpos editados hasta lo imposible y rutinas estéticas que exigen dietas extremas, cirugías riesgosas, fajas de compresión que recuerdan a sus primos victorianos. El espejo cambia de forma, la ansiedad continúa. Y sin embargo, no todo es pesimismo. Cada desgracia narrada sembró la semilla de una regulación. Los incendios de crinolinas impulsaron leyes sobre fibras ignífugas. Los envenenamientos por plomo motivaron el primer control sanitario de cosméticos. El radium enseñó a la ciencia a respetar la radiación. Cada tragedia alumbra, con su chispazo, un paso hacia adelante. Pero aún no hemos desenterrado los 10 pecados completos. Faltan piezas del puzzle, secretos olvidados entre costuras que todavía crujen al tacto. Nuestro desfile macabro apenas ha atravesado la mitad de la pasarela histórica. El eco de los tacones todavía resuena en aquel corredor de espejos donde dejamos a nuestras damas encorsetadas, pero la pasarela de la muerte avanza sin conceder respiro. Imagina ahora una sala iluminada por candelabros de cristal, repleta de fragancias dulzonas y música de clavicordio. En el centro, una joven aristócrata francesa de 1775 da el último toque a su puff a la Belle Poule, un peinado torre que homenajea a la fragata homónima recién victoriosa contra los ingleses. Para sostener esa arquitectura hay que empapar mechones en sebo de ternera, espolvorear harina fina y esconder un armazón de alambre de casi 40 centímetros de alto. La estilista sujeta miniaturas de cañones marinos sobre la cúspide y lo fija todo con alfileres largos como agujas de calceta. La grasa rancia atrae pulgas y ratones, la harina fermenta y suelta un hedor agrio que las damas camuflan con nubes de esencia de nardo. Dormir es imposible, la clienta pasa hasta 3 semanas sentada, protegida por jaulas de satén, mientras los criados le rascan el cuero cabelludo con varillas de marfil para aliviar la picazón. Sin embargo, el verdadero enemigo regresa a la fiesta al caer la tarde, la llama viva. Basta con que una invitada se incline demasiado para encender su abanico perfumado y el puff prende como yesca. La grasa actúa de queroseno, las plumas de barco encendido se derriten sobre la cara y el alambre incandescente atraviesa la piel. En una carta a su confesor,
La marquesa de Angevillers relata haber visto caer un casco de fuego sobre los hombros como si el infierno reclamara su peaje. La corte entera aplaude la extravagancia sin reparar en el olor a carne tostada que se cuela entre los violines. Mientras ese sombrero de cabello se consumía, a miles de kilómetros y 130 años más tarde, otra pieza aparentemente inocente preparaba emboscadas en las melenas modernas. Hablamos del peine de celuloide, producto estrella de la Belle Époque. El celuloide, primer plástico comercial, era ligero, translúcido, barato, imitaba el marfil y prometía democratizar la elegancia. Solo ocultaba un detalle: su base, nitrato de celulosa, comparte composición con la pólvora sin humo. El roce de dientes contra cabello electrizado podía generar chispa suficiente para hacer estallar el peine como un petardo. Ocurrió en 1902 en un tranvía de San Luis. La señorita Eleanor Whitman gritó cuando su tocado estalló con un chasquido seco. Las llamas lamieron su cuello de gasa y encendieron las mangas de una pasajera a su lado. El periódico local describió un relámpago amarillo y una fragancia químicamente dulce antes de que las dos mujeres murieran de quemaduras. La empresa fabricante se defendió alegando uso impropio del producto. Sugería mantener los peines lejos de calor y fricción, es decir, lejos de la cabeza, su destino natural. No era el único accesorio letal que acechaba cerca de la piel. En los albores del prêt-à-porter masculino, cada caballero decente lucía un cuello postizo inmaculadamente almidonado, el celluloid collar. Rigidez impecable, brillo níveo y la bendición de ahorrarse lavanderas. Pero si la lluvia sorprendía al caballero, el polímero absorbía agua, se contraía y se endurecía como aro de hierro, ya no acompañaba la respiración, la taponaba. El granjero neoyorquino John Hood, crónica del 7 de agosto de 1888 en el Albany Journal, resbaló en un lodazal y quedó inconsciente boca abajo. El collar se empapó, apretó la tráquea y transformó el desmayo en asfixia antes de que nadie lo volteara. Los forenses descubrieron surcos morados en su cuello tan definidos que parecían tallados. El parte registró estrangulación accidental por indumentaria. De los salones de lujo a los campos de maíz, la moda cobraba un tributo democrático. Pero la avidez por lo nuevo no se detuvo con la muerte del celuloide. El descubrimiento de los rayos X inauguró el siglo XX con promesas de futuro radiante, y la industria estética se abalanzó sobre la novedad. Surgieron salones de depilación por luz invisible. Las clientas se sentaban bajo bombillas catódicas que crepitaban con zumbido hipnótico mientras un brazo mecánico barría el rostro, abrazando los folículos. Al principio la piel aparecía sonrosada y suave. 3 años después los primeros tumores brotaban alrededor de la boca como corales cenicientos. La socialité estadounidense Gladys Blackwell, famosa por sus bailes benéficos, acudió cada mes durante 5 años. A los 40 tuvo que extirparse la mandíbula superior. Sus cartas a la hermana resuman desesperación. La ciencia que prometía perfección me devora trozo a trozo. Pese a los casos publicados en The American Journal of Röntgenology, las clínicas siguieron funcionando hasta 1940. La lista de espera llegaba a 6 meses, porque la piel nacarada sin vello valía cualquier riesgo. La obsesión por la silueta tampoco descansó tras la caída del corsé clásico. En la década de 1930 apareció una píldora amarilla llamada DNP, dinitrofenol, vendida como milagro termogénico. En términos científicos, aceleraba el metabolismo haciendo que las células quemasen energía como un motor sin control. En lenguaje llano, convertía el cuerpo en una caldera que no podía apagarse. Las primeras usuarias festejaron pérdidas de peso de 2 kilos por semana. Las últimas murieron con fiebre de 43 grados centígrados, ceguera repentina y olor a sopa metálica saliendo de la piel. La farmacéutica insistía en que los casos fatales obedecían a dosis impropias. Aún así, los prospectos recomendaban duplicar la ingesta si el adelgazamiento se estancaba. Un editorial del British Medical Journal acuñó la expresión suicidio intermitente para referirse a la moda de consumir DNP solo antes de la temporada de playa. Pero el producto no desapareció. Reapareció clandestinamente en fórmulas para culturistas en los 90 y hoy sigue vendiéndose en foros oscuros como quema grasa definitivo. La lección histórica se diluye en la urgencia de un abdomen plano. Si el veneno entra por la boca, también puede esconderse tras un pómulo radiante. Antes de que la palabra blues fuera anglicismo popular, el mundo conocía el rouje de cinabrio, sulfuro de mercurio molido hasta lograr un polvo escarlata que se aplicaba en círculos concéntricos sobre las mejillas del rococó.
El pigmento atravesaba microfisuras de la piel, envenenaba sistema nervioso y dañaba riñones. La cortesana Jean B.Q., más tarde condesa Dubarry, relataba en sus memorias cómo la risa se convertía en mueca rígida tras horas de exposición. El rubor ya no se marchaba. Mi cara ardía incluso sin pintura. Muchos pintores cortesanos notaron ese matiz enfermo, pero, paradójicamente, lo reproducían en retratos porque se había convertido en sinónimo de lujo enfermizo. El color vivo, era síntoma claro de que la dama podía costear la dosis diaria de veneno rojo. Justo cuando Europa comenzaba a cuestionar esos cosméticos, América Latina abrazó otra extravagancia mortal, los sombreros de plumas de Egret o Garceta nevada. Para obtener los penachos blancos se cazaba a las aves en época de celo, cuando los plumones eran más largos. El detalle macabro, las garzas defendían sus nidos hasta la muerte, provocando masacres de colonias enteras. Los cazadores amputaban crestas y tiraban cuerpos al manglar. ¿Qué tiene que ver esto con la muerte humana? Una ironía cruel. Los peinados ecológicamente asesinos inauguraron una ola de fiebre amarilla en Panamá y Cuba, pues los mosquitos proliferaban sobre los cadáveres putrefactos. La moda mató primero a las aves, luego a los obreros de plantación y finalmente a las propias damas que compraban los sombreros. Los insectos viajaron en cargamentos de plumas sin desinfectar y propagaron la enfermedad hasta los salones donde las jóvenes se probaban tocados frente a espejos dorados. Los médicos rastrearon el vector y, en el informe de 1907, conectaron por primera vez un accesorio de lujo con una epidemia urbana. A estas alturas del relato quizá late en tu mente la idea de que la moda es un monstruo insaciable, siempre listo para sacrificar algo, un órgano, una especie, una vida, en el altar de la belleza. Pero recuerda, cada desastre siembra resistencia. Precisamente de la matanza de plumas nació la primera Liga de Protección de Aves. La indignación ante los collares asfixiantes impulsó el diseño de cuellos blandos. Las víctimas del DNP sentaron precedentes para la actual Agencia Reguladora de Fármacos. La moda, como un dragón mitológico, acaba forjando los héroes que la combaten. No obstante, antes de abandonar esta pasarela debemos alumbrar la tendencia número 10, la pieza que cierra el círculo y nos devuelve al origen del fuego. De vuelta a 1860, una nueva fibra promete ligereza insuperable, la nitrocelulosa, comercializada como seda artificial o rayón cupramoniacal. Se cose en faldas vaporosas que flotan como neblina de alba. El problema radica en su punto de ignición. Arde a 150 grados centígrados y lo hace tan deprisa que los bomberos la bautizan seda fulminante. El 11 de febrero de 1880, el Teatro Niza de Madrid presenta la opereta Los sobrinos del Capitán Grant. Durante la escena oriental, el coro luce túnicas de rayón y agita antorchas de utilería. Una chispa viaja, roza una manga, y en 7 segundos toda la línea de bailarinas es abarcada por una lengua de fuego continua, como si un viento invisible recorriera el telón. Murieron 15 muchachas esa misma noche, otras 8 quedaron con quemaduras que les fusionaron brazos al torso. Los diarios culparon a la fatal casualidad, pero las fábricas continuaron tejiendo la fibra milagrosa. Era demasiado rentable renunciar a ella. Solo la Segunda Guerra Mundial, que necesitaba nitrato de celulosa para explosivos, desplazó la moda hacia fibras menos letales. Quizá escuches detrás de cada párrafo un crujido remoto, como el roce de seda antigua en un baúl cerrado. Son los fantasmas de estas historias, recordándonos que cada zarcillo, cada lápiz labial, cada hebilla tiene un linaje químico, político y ecológico. La belleza siempre dialoga con la muerte. Nuestra tarea es aprender a escuchar antes de vestir. Porque, como susurra un proverbio zulú, la piel prestada exige pago en sangre. Y, sin embargo, pese a todo lo narrado, apenas hemos destapado la mitad de los cofres envenenados que el pasado guarda bajo candado. En la próxima etapa descubriremos cómo el ansia de estiramiento cutáneo llevó al uso temprano de hilos de oro, cómo las medias teñidas con anilinas de alquitrán dejaron a bailarinas sin piernas y por qué un simple botón nacarado pudo desencadenar tuberculosis endémica en las fábricas. El desfile continúa, la orquesta afina un nuevo compás y las luces del escenario se recalientan. Quédate, el próximo giro podría reflejarse en tu propio espejo. Las candilejas se apagan un instante y, en la penumbra resultante, oímos un susurro de telas que se tensan como velas al viento. Es el escenario que gira para mostrarnos la siguiente fila de maniquíes históricos, cada uno escondiendo trampas nuevas. Si la segunda parte nos dejó con la promesa de hilos de oro,
alquitrán en las medias y nácar que contagia pulmones, hoy bajamos aún más hondo en la trastienda de la elegancia. No hay aplauso posible, solo el crujir de máquinas de coser y el latido acelerado de corazones que todavía no saben que serán sacrificados en nombre del estilo. Así que imagina la ciudad de San Petersburgo en 1889, capital de un imperio obsesionado con los destellos de lujo francés. En un consultorio alumbrado por lámparas de gas, el doctor Sergei Voronsky recibe a la condesa Natalia Oblonskaya, célebre por sus bailes de invierno. Ella se queja de que la gravedad ha robado juventud a sus mejillas y ruega un remedio. Voronsky, intrigado por las crónicas europeas, acaba de importar un método de Viena: injertar finísimos hilos de oro puro de apenas 0,1 milímetros de diámetro bajo la piel para tensarla como un lienzo. Él inserta una aguja curva a lo largo del pómulo, deja atrás una filigrana de metal y extrae el instrumento con un delicado chasquido. El oro, supuestamente inerte, debería estimular la producción de colágeno y mantener el rostro como el primer hielo del Neva, según la publicidad. Pero pasan los meses y la condesa desarrolla nódulos duros que se inflaman al menor roce de un abanico. El cuerpo reconoce el metal como enemigo, encapsula el filamento con tejido fibroso que, a la luz de las velas, dibuja surcos grisáceos. Entonces llegan la fiebre, las artralgias y una infección que deja a Natalia con el cuello protegido por vendas empapadas en yodo. Murió sin retratos posteriores. Solo su diario revela que cada noche soñaba con arrancarse los hilos como si fueran gusanos dorados. Las revistas de moda silenciaron el caso. El oro nunca pierde su brillo, sentenciaron, aunque la ciencia pronto demostraría que sí puede oscurecer tras el sudor de una herida supurante. Mientras el oro se oxidaba en la carne aristocrática, la clase media europea celebraba otro descubrimiento: las anilinas de alquitrán, milagro de la revolución industrial que ofrecía colores intensos a bajo coste. Entre ellos, el negro Blue Black, una mezcla de nigrosina y bencidina, conquistó las medias de seda y algodón, otorgando un aspecto ultrafino a las piernas femeninas. Las bailarinas del Folies Bergère vestían panties tan oscuros que parecían reflejar la luz como agua de obsidiana. Sin embargo, los tintoreros manejaban la bencidina sin guantes, empapando piel y uñas en la solución cáustica. Primero llegaban las erupciones, luego, la orina se teñía de rojo teja por la hemólisis que atacaba los glóbulos, finalmente surgían tumores vesicales. En las fábricas de LEDs, los médicos registraron cáncer del tinte en obreras de 20 años. Las usuarias no escapaban, el sudor liberaba moléculas que atravesaban poros y provocaban dermatitis bullosa, llagas que se abrían precisamente allí donde la moda pretendía sugerir suavidad irreprochable. Aún así, las revistas anunciaban el eterno efecto adelgazante del negro absoluto. El precio real se pagaba en quirófanos donde los cirujanos, incapaces de extirpar la enfermedad por completo, terminaban amputando piernas y dejando fantasmas de seda colgando en la memoria de los escenarios. Si el color oscuro seducía a Europa, al otro lado del Atlántico brillaba un arcoíris nacarado. Los botones de madreperla se habían convertido en moneda de distinción para chaquetas y blusas. La ciudad estadounidense de Muscatine, Iowa, coronada capital mundial del nácar, acogía talleres ruidosos donde displuviaban millones de conchas de río. Los obreros, la mayoría inmigrantes alemanes y polacos, cortaban círculos relucientes con sierras diamantadas. El polvo de carbonato cálcico, finísimo como talco, se mezclaba con bacterias alojadas en la membrana interna de la concha. Al ser inhalado, actuaba como convoy para Mycobacterium tuberculosis. A los 6 meses de empleo, la tos era un himno constante. Al año, la radiografía mostraba cavernas pulmonares. Irónicamente, los botones nacarados llegaron a adornar los uniformes de enfermeras que atendían a los afectados, un macabro círculo de causa y efecto cosido sobre el pecho. Cuando las estadísticas revelaron que la incidencia de tisis en Muscatine duplicaba la media nacional, la prensa desvió la atención hacia historias de fortuna rápida. Conviértase en magnate del nácar en 3 años, prometían los anuncios. Muchos lo intentaron, pocos celebraron un 5º aniversario. De la madreperla pasamos al plástico que prometía jubilarla, la baquelita, patentada en 1907 por Leo Baekeland. Rígida, moldeable, colorida, conquistó joyeros con anillos escarlatas y pulseras carmesí. Pero su ingrediente base, el fenol, no siempre reaccionaba por completo durante el curado. En mercados tropicales, el calor reactivaba químicos residuales que se liberaban en contacto con el sudor.
El fenol atraviesa la epidermis, anestesia terminaciones nerviosas y, en dosis altas, conduce a arritmias ventriculares. La actriz mexicana Elena Torres, ícono del cine de oro, coleccionaba brazaletes baquelita. Durante un rodaje en Acapulco sufrió desmayo súbito. El parte médico describió cianosis periférica y colapso circulatorio inexplicable. Años más tarde se analizó una de sus pulseras. Liberaba 350 ppm de fenol al calentarse a 37 grados centígrados, nivel suficiente para comprometer la conducción cardíaca tras exposición prolongada. Para entonces, el público recordaba solo su imagen congelada en fotogramas, brazos adornados con círculos brillantes que resonaban al chocarse mientras bailaba un mambo. La fiebre por reducir tallas, siempre renovada, encontró un aliado insólito en la década de 1950, las cápsulas intragástricas de solitario. El concepto era tan sorprendente como literal: ingerir proglótides de Taenia saginata deshidratadas, huevos de tenia bovina, encapsuladas en gelatina. Al eclosionar en el intestino, el parásito devoraba parte del alimento y, según la publicidad, transformaba cada comida en adelgazamiento natural. Los frascos se vendían bajo mostrador en perfumerías de Montevideo y Barcelona, ocultos tras latas de laca para el pelo. Las consecuencias: anemia severa, obstrucción intestinal, en casos raros, perforaciones que conducían a peritonitis. Corría la leyenda de que la soprano rusa Violeta Darskaya mantuvo una figura etérea gracias al caballero blanco, así llamaba a su tenia, hasta que una nota sostenida durante la traviata le provocó síncope. El gusano había migrado al colédoco, bloqueando el flujo biliar. La prensa, desconcertada, atribuyó el colapso a pasión escénica. Nadie mencionó al huésped oculto que se retorcía bajo el corsé. Mientras el gusano hacía dieta sobre la dieta, el rostro femenino enfrentaba otra amenaza sigilosa: las cremas de cloruro de mercurio utilizadas para despigmentar manchas. En los barrios altos de Lima, Buenos Aires y Sevilla, el ideal de cutis límpido, sin pecas ni melasmas, se asociaba a estatus criollo. Los farmacéuticos preparaban emplastos blanquecinos, mercurio y vaselina y perfume de azahar. El metal penetraba dermis, oxidaba enzimas y terminaba depositándose en riñones y sistema nervioso. Los síntomas empezaban con insomnio y sabor metálico, seguían temblores finos, irritabilidad, alucinaciones auditivas. En 1956, la revista El Hogar entrevistó a la socialité argentina Inés de la Quintana, preguntándole cómo mantenía piel de nube. Ella sonrió y reveló el tarro de crema de marfil. 2 años después, ingresó en el Hospital Ramos Mejía con nefropatía avanzada. Falleció antes de los 30. Su obituario habló de misteriosa enfermedad renal. La etiqueta del cosmético jamás cambió. Regresemos ahora a los bastidores del Music Hall neoyorquino de 1926, donde las coristas estrenan un invento importado de Chicago: las bombas de brillo instantáneo, pequeños atomizadores que lanzan una niebla de aluminio finísimo para espolvorear piernas y escotes. El efecto piel galáctica fascinaba a los espectadores bajo luces eléctricas recién instaladas. Pero el aluminio respirable se aloja en alvéolos pulmonares. La fibrosis resultante, conocida hoy como pulmón de los astilleros, se diagnosticó por primera vez en bailarinas de Broadway antes que en soldadores. La estrella del espectáculo, Roxanne "Roquette" Delany, presumía en entrevistas que su resplandor podía verse desde el gallinero. 5 años después necesitaba oxígeno para caminar del camerino al escenario, y aún así seguía rociándose. Sin brillo no soy nadie, decía a los médicos que aconsejaban retiro. Murió antes de los 40. Su féretro era tan ligero como los copos metálicos que decoraban sus fotografías. No hay que viajar tan lejos para topar con modas que muerden la mano que las alimenta. En la actualidad circulan fajas moldeadoras con fibras de látex mezcladas con butilfenol, una sustancia retardante de llama reciclada de colchones industriales. Llevar la prenda 8 horas al día provoca dermatitis química y sensibilización sistémica. Algunas usuarias desarrollan shock anafiláctico al contacto posterior con guantes médicos. Se dirá que avanzamos, que al menos ya no encorsetamos pulmones hasta colapsarlos, pero el espíritu es el mismo: sacrificar bienestar interno por una silueta reloj de arena en redes sociales. Volvamos atrás una centuria para atar otro cabo suelto prometido. Las medias teñidas con anilinas basadas en alquitrán dejaron su huella en la historia de la medicina forense. En 1895,
el médico alemán Paul Gerson atendió a una bailarina cuyos pies presentaban ulceraciones negruzcas. Al retirar la media, la piel se desprendió como guante mojado. El patólogo identificó necrosis isquémica provocada por compuestos de anilina que bloqueaban microvasos. Publicó el caso en Archive für Dermatologie, pero las fábricas replicaron que tal lesión provenía de mal cuidado personal. El tribunal dio la razón a la industria, alegando falta de estudios definitivos. Así, el juicio estableció la doctrina de riesgo aceptable en cosméticos. Si la belleza es elección voluntaria, la responsabilidad es del consumidor, no del fabricante. Esa filosofía persiste, mutada, en cláusulas de hoy que liberan de cargo a las marcas si el producto se usa en condiciones distintas a las recomendadas, aunque las instrucciones vengan impresas en tipografía casi invisible junto al logo glamuroso. Quizá pienses que la narrativa se torna demasiado sórdida, que nadie podría seguir cayendo en trampas tan evidentes. Pero basta mirar el auge de los esmaltes de uñas con purpurina de silicato de aluminio que, al desgastarse, liberan microcortes sobre la cutícula y abren vía a micosis negras, o la moda de implantar joyas dentales con adhesivos cianocrilatos que migran al esófago. Cambian los nombres, no el mecanismo, una promesa brillante que esconde agujas microscópicas. Mientras procesas este desfile de tragedias minúsculas y grandilocuentes, recuerda al filósofo Walter Benjamin: la moda tiene olfato de carroñero, revolotea alrededor de cada occiso cultural para roer lo que queda. Sin embargo, Benjamin también señalaba que la moda, al exhibir su extremo, deja ver la posibilidad de romper con él. Cada corsé inspiró una sufragista, cada pigmento tóxico motivó una campaña de salud pública, cada pluma ensangrentada empujó a fundar sociedades de conservación. Somos herederos tanto del veneno como de la cura. Y queda material. Todavía no hemos hablado de los zapatos de polichinela impregnados en bicromato de sodio, ni del spray capilar con cloroformo que desató desmayos en camerinos de Hollywood, ni del encaje metalizado con sales de cobalto que provocó miocardiopatías en los bailes de debutantes. Tampoco hemos desentrañado cómo la obsesión por la cintura alta en los años 70 llevó al uso masivo de dietilestilbestrol, en cintas adhesivas transdérmicas que regulaban apetito pero alteraban embriones. El telón no caerá hasta que exhibamos las 10 tendencias oficiales, y aún guardamos giros inesperados que podrían hacerte revisar tu neceser esta misma noche. Así que respira, mejor sin fragancias misteriosas alrededor, y mantén los ojos abiertos. El carrusel avanza y, si parpadeas, quizá no reconozcas la próxima trampa oculta entre lentejuelas. Lo prometido es deuda. El carrusel de horrores artoriales vuelve a girar. Los focos chisporrotean sobre un suelo cubierto de lentejuelas rotas y el público, quizá tú mismo, espectador hambriento de secretos, contiene la respiración ante los últimos compases de este desfile letal. Las siluetas que van a desfilar no llevan números ni pancartas. Sus nombres se abren paso como un susurro metálico entre bastidores, con olor a disolvente barato y latón oxidado. Porque lo que resta por contar no es mera guinda del pastel, sino la estocada final, los detalles que convierten la frivolidad en caja negra de catástrofes. La música arranca con un redoble leve, casi circense, que nos lleva a las ferias de mediados del siglo XIX. Allí, en los bailes de máscaras del carnaval de Niza, las muchachas lucían zapatos de polichinela, tacones anchos y punta redondeada, emparentados con el calzado clownesco veneciano, recubiertos de charol brillante para resistir salpicaduras de champán y barro callejero. Para que el cuero brillara como espejo, los curtidores sumergían las pieles durante días en una solución de bicromato de sodio. El cromo, al fijarse, sellaba poros y otorgaba ese lustre casi líquido. Nadie reparó en que el químico, aún activo, podía filtrarse a través de calcetines finos al sudor de un baile prolongado. Los primeros síntomas, prurito rojizo en la parte superior del pie, se achacaban a medias muy apretadas. Luego venían úlceras verdes que rehusaban cerrar y, con ellas, la fiebre tifoidea por contaminación bacteriana. Los médicos parisinos documentaron amputaciones parciales entre 1867 y 1873. Mujeres de apenas veintipocos regresaban a provincias con muletas, mientras sus antiguos zapatos, pulidos como caramelos, seguían exhibiéndose en escaparates bajo letreros que prometían elegancia impermeable. La más célebre víctima fue Célie de Montpensier, prima lejana de la corte imperial. Su diario relata cómo el dolor punzante ascendía a cada latido, como si la orquesta golpeara martillos dentro de los huesos. Murió de septicemia el mismo día en que su retrato,
calzando los fatídicos charoles, apareció en la Gazette de la Mode. El telón se agita y avanza un olor dulzón que golpea con fuerza inesperada. Estamos en un estudio de cine de Hollywood, 1934. Dorothy Dot Malone, starlet de 18 años, se sienta ante 3 ventiladores para fijar un peinado marcel ondulado. El estilista empuña un aerógrafo precursor de nuestros sprays, cargado con una laca casera, resina de copal disuelta en cloroformo y alcohol absoluto. El cloroformo aporta secado ultra rápido y acabado de espejo bajo los arcos de luz de carburo. Pero aquel ambiente, cerrado y saturado, transforma cada inspiración en sedante. Las coristas se desmayan en cadena como piezas de dominó, la temperatura corporal cae, el reflejo respiratorio se ralentiza. A Dot, aturdida pero aún consciente, la arrastran a un sofá. De pronto, un foco cae y chisporrotea sobre el suelo cubierto por la niebla inflamable. El productor ordena abrir puertas para ventilar, pero la reacción ya está escrita. Una chispa incandescente del cable suelto incendia la nube invisible, y una llamarada azul recorre el set en un latigazo. Hubo 4 muertas y 15 heridos. El Los Angeles Examiner tituló El glamour se tiñe de hollín. Aquella tragedia no frenó inmediatamente la tendencia. El luxe jacket, acaramelado, siguió imponiéndose en musicales hasta que la guerra restringió solventes clorados. Demasiado tarde para Dot, que pasó meses con quemaduras de 3er grado bajo vendas saturadas de aceite de hígado de bacalao, preguntándose si la fama justificaba la piel abrasada. El humo se disipa y cruza el Atlántico hasta Viena, 1908. En los salones debutantes se cuece el encaje metalizado, hilos de seda recubiertos con sales de cobalto y estaño que ofrecen un irisado malva dorado capaz de reflejar velas y lámparas de gas con destellos arborescentes, cual aurora boreal atrapada en un corpiño. Las jóvenes Juliana von Sternberg y sus amigas se prueban guantes hasta el codo y gargantillas tejidas con esta singular fibra. Lo que ignoran es que el cobalto, liberado por la transpiración, atraviesa la epidermis y se almacena en miocardio. Las alteraciones enzimáticas que provoca alteran la contractilidad cardíaca. Antes de que los médicos comprendan el nexo, cientos de chicas se quejan de palpitaciones, edema en tobillos y fatiga severa. Juliana colapsa durante un vals. El certificado reza insuficiencia cardíaca juvenil. El escándalo se silenció porque los talleres de Lyon y Milán dependían de esos pedidos aristocráticos. Nadie quería admitir que la nobleza moría por su propio brillo. Décadas más tarde, casos idénticos aparecerán en obreros expuestos a cerveza clarificada con sales de cobalto, demostrando que la toxicidad no conoce etiqueta social. Mientras tanto, en laboratorios de cosmética de Filadelfia, 1968, un equipo publicitario busca coronar la fiebre de la cintura Harras que arrasa discotecas de moda. Nace la Tammy-Seal, una cinta adhesiva transpirable impregnada con microdosis transdérmicas de dietilestilbestrol, DES, y efedrina. El empaque promete control de apetito directo donde importa. El usuario pega la tira justo bajo la línea de sujetador durante 8 horas. Millones de poros absorben hormonas sintéticas que engañan al hipotálamo. Las adolescentes celebran la pérdida de peso express. Las portadas exhiben vientres planos bajo monos de poliéster. Lo que las cajas no dicen, el DES atraviesa placenta. En mujeres embarazadas genera malformaciones uterinas y alto riesgo de carcinoma de células claras en hijas recién nacidas. En 1971, la revista New England Journal of Medicine conecta los puntos. Chicas de 16 años desarrollan un tipo de cáncer vaginal rarísimo. Todas las madres admiten haber usado o la cinta o su versión oral durante gestación. Los lotes se retiran, pero no sin antes haber difuminado la frontera entre accesorio y fármaco letal. Hasta hoy, miles de supervivientes del DIAS-Style cuentan sus revisiones oncológicas anuales como la herencia tóxica de una moda que duró menos que el eco de un hit de verano. La orquesta sube el tono con percusión exótica y nos traslada a los camerinos del Teatro de la Ópera de El Cairo, 1922. Las divas del baile oriental aplican col para enmarcar ojos con un trazo de felino hipnótico. El polvo negro más codiciado procede de Asuán y lleva un pigmento base de galena, sulfuro de plomo, mezclado con un toque secreto de antimonio trivalente. El efecto, un negro de obsidiana líquida, conquista a turistas y diplomáticos. Las cajitas de latón se revenden en París y Berlín a precio de perfume. Pero día tras día, el polvo entra en el saco lagrimal y, desde ahí, pasará a sangre. Las bailarinas empiezan a notar cansancio,
dolor abdominal, abortos espontáneos, neuropatías periféricas. Un oculista británico publica en The Lancet un caso de retina punteada por plomo en damas danzantes. Pocos lo leen fuera de círculos médicos. El col seguirá adornando pupilas hasta que el Reglamento de Cosméticos de la Comunidad Europea, en 1976, prohíba niveles de plomo superiores a 20 ppm. Para entonces, la fiebre por el smokey habrá saltado a las pasarelas, inmunizada contra las lecciones de la historia. Entre bastidores suena un check-chack suave. Son los cronómetros de las primeras nadadoras profesionales en los años 20. El traje de baño, por fin liberado de faldones, abraza cuerpos con licra y una banda elástica interna recubierta de elastic pudding, una pasta de caucho, alcanfor y triclorometano que impide deslizamientos al lanzarse al agua. La pasta emite vapores anestésicos cuando se calienta a la luz directa. Bajo el sol de la costa de Niza, las atletas inhalan cloroformo inadvertidamente. Los entrenadores confunden la somnolencia con indisciplina, imponen más largos de piscina. 2 campeonas francesas colapsan durante la travesía Monte Carlo, Cap d'Ail. Una se ahoga y la otra queda con daño cerebral anóxico. Tras los funerales, la marca sugiere aplicar talco antes de vestirse para reducir vapores, sin retirar un solo lote. El escándalo muere ahogado en el mismo mar que recibió a las nadadoras. Quizá pienses que la cima de la extravagancia ya fue alcanzada, pero espérate al efecto mariposa de la alta visibilidad que transformó pasillos de almacenes en pistas mortales. Con la llegada del neón en 1983, la moda rave abrazó chalecos, pulseras y cordones impregnados de pintura fotoluminiscente a base de sulfuro de zinc y sulfato de cadmio activado con cobre. Bastaba carga de luz para brillar como luciérnaga toda la noche. Sin embargo, bailarinas que lamían las pulseras en gesto coqueto terminaban con aftas fluorescentes. El cadmio, soluble en saliva, provoca disfunción renal y osteoporosis temprana. Las tasas de fractura de cadera en veinteañeras de Manchester se dispararon un 30% entre 1988 y 1991, correlacionadas, según un estudio olvidado de la University of Salford, con el consumo de glow sticks. Nadie interrumpió la fiesta. Se limitaron a imprimir no ingerir en letra de pulga que jamás relucía bajo estroboscopio. El telón virtual se hincha por última vez. Vemos una pasarela futurista de 2025, donde un modelo desfila con chaqueta autocalentable alimentada por baterías flexibles de litio-azufre embebidas en la tela. El público aplaude la revolución wearable sin cables. Lo que los diseñadores omiten en el backstage es que el electrolito orgánico de alta densidad, si se pincha con un simple imperdible, desencadena reacción térmica incontrolable. No hace falta un siglo para que la anécdota se convierta en tragedia. Basta la noche siguiente, durante la after party, cuando alguien roza la solapa con un cigarrillo electrónico y la chaqueta burbujea fuego morado como una bengala. Las redes sociales registran la combustión en stories de 15 segundos. Los comentarios se reparten entre espanto y fascinación. La marca emite comunicado: uso indebido de prenda experimental. El ciclo se repite: ayer fueron corsés, hoy baterías, mañana, quién sabe. Llegados a este punto, la lógica exigiría rematarnos con moraleja solemne: tal vez un nunca más. No caeremos en ese artificio, sería traicionar el pulso mismo de la moda, que se nutre de olvidar para volver a intentar. Quizá el verdadero cierre sea una pregunta que rebota en cada probador y cada feed de shopping: ¿cuánto pesa realmente el brillo que nos deslumbra? Mientras palpamos la costura de un trench y leemos etiquetas que rezan atención, puede inflamarse, escritas en tipografía risible, la historia entera de laca clorada. Cromo ardiente y de silencioso parece murmurar desde el reverso del forro: me viste ayer, me vestirás mañana. El espejo permanece, imparcial, esperando respuesta. Avanza la última modelo, con paso lento, y en su espalda un bordado discreto reza memento mori. No hay aplausos, solo un silencio espeso, de esos que sobrevienen cuando se comprende que no hace falta un verdugo cuando uno se ata, con ribetes dorados, su propia soga.